¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Un gusto poder estar nuevamente acá, ya un poquito mejor de salud, saliendo del resfrío, y gracias a Dios ya mucho mejor, aunque me queda un poquito en la voz, un poquito de malestar, pero ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Les parece si abrimos las Biblias o prendimos las Biblias? ¿No? En Primera de Corintios capítulo 13, ese es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Primera de Corintios capítulo 13, veníamos hablando sobre los dones espirituales. Las dos últimas semanas, los dos últimos fines de semana hemos estado hablando sobre los dones espirituales y la importancia que hay en desarrollar los dones, ¿no? Yo le había contado de que yo necesito de sus dones, porque sus dones me van a bendecir a mí, van a fortalecer mi fe, se van a desarrollar en mi vida, van a causar un efecto hacia otros, va a tener un efecto hacia otros los dones espirituales. Y aquí de una manera maravillosa, magistral, el apóstol Pablo va a entrelazar el tema de los dones con un tema súper importante para nosotros como iglesia, que es el amor. Gloria al Señor, el amor. Así que vamos a leerlo completo. Yo lo voy a leer en NBI, no sé si se puede proyectar en NBI, por favor, Cevita. Y creo que para este capítulo es un poquito más aclaratorio la NBI. Porque hay unas cositas, unos versículos por ahí que parecen medio engorrosos. ¿Amén? ¿Lo tienen entonces? ¿Sí? Perfecto. Entonces, leemos en el nombre del Señor. Y dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Versículo 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora, pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante. Amén. Papá, gracias te damos por tu palabra. Creemos que tu palabra nos hace bien a nuestra vida, nos hace bien a nuestro corazón, Padre amado, nos alimenta, nos nutre, nos da dirección. Papá, creemos que es tu palabra, Señor, es tu voz hablando, Señor, a la vida de la iglesia en este 2023, Padre, y lo seguirá haciendo hasta que tú vengas, Padre, por tu iglesia. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra cumpla su fruto, Señor, en su tiempo, Dios amado, en la vida de cada una de
los que estamos acá, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Había una vez un matrimonio en una congregación ejemplar. Era un matrimonio que llegó a tener mucha reputación, mucha estima. Eran consejeros, eran un ejemplo de matrimonio. Pero de pronto, poco a poco, se supo que en la vida familiar había muchas irregularidades en este matrimonio, muchas irregularidades. Habían hijos abandonados, habían hijos en donde no estaban preocupados de ellos, había falta de amor en el matrimonio, había un matrimonio frío, un matrimonio en donde la llamita del amor se apagaba cada vez más. Pero en este contraste de este matrimonio, vivían una cosa en la iglesia, en la comunidad de fe, pero la vida familiar decía otra cosa. Y ellos se dieron cuenta de esto, se percataron de esta realidad, de esta doble vida que llevaban. Y probablemente ellos decidieron seguir así. La cuestión está en que yo nací en un contexto de iglesia y la verdad de las cosas es que esta historia se repiten en el transcurso del tiempo en la iglesia. Esta no es una realidad ajena, la historia que estoy contando. Es una realidad que pasa, ¿no? Entonces muchas veces lo que vemos acá, lo que vemos en las comunidades de fe, solo es la superficialidad, ¿no? Y no logramos muchas veces notar, o nosotros tenemos muchas veces esa capacidad de maquillar nuestra realidad, ¿no? Y por ahí vamos a proyectar ser personas exitosas, pero la verdad es que por dentro nos estamos muriendo. Por dentro hay falta de amor. Y lo que ha sucedido con muchas iglesias, y lo que ha dicho la palabra en profecía, es que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces la historia que yo estoy contando es una historia que no está tan ajena a nosotros. No está tan ajena a nosotros. Porque nosotros proyectamos muchas veces una espiritualidad, pero esa proyección que tenemos de espiritualidad muchas veces es media engorrosa, ¿no? Entonces, Pablo se va a dirigir a los corintios nuevamente para hablarles del amor, La iglesia de los corintios era una iglesia llena de dones. Los primeros capítulos decía eso, ¿se acuerdan? Los primeros capítulos de la iglesia de Corinto decía: agradezco al Señor por la iglesia de Corinto porque está llena de dones y llena de conocimiento. Era una iglesia con un perfil intelectual bastante alto. Era una iglesia en donde los dones se desarrollaban. Pero algo estaba pasando con el amor. Algo estaba pasando. El amor se empezó a enfriar en la iglesia. Quiero decirte algo. Podemos tener dones, podemos tener habilidades, podemos tener conocimiento y podemos dejar de amarnos. Podemos dejar de amarnos. Pablo no está diciendo que el amor reemplaza a los dones, ni mucho menos está menospreciando los dones. Los dones son importantes para la iglesia, son necesarios, ya los vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Pero sí está diciendo Pablo que podemos hacer cosas buenas, que podemos utilizar dones espirituales, que una iglesia puede estar desarrollando dones espirituales, pero muchas veces utilizamos los dones espirituales con razones equivocadas,
con motivaciones incorrectas. Entonces, de vez en cuando, o casi siempre, vamos a tener que estar preguntándonos dónde están nuestras motivaciones con respecto a lo que estamos haciendo, con respecto a lo que hacemos, ¿no? Fíjense que nosotros no engañamos al Señor, podemos engañarnos entre nosotros, pero ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es tu corazón? ¿Dónde está la verdadera motivación? Podemos estar haciendo muchas cosas buenas y las podemos nombrar, ¿no? Podemos estar visitando ancianos, podemos estar visitando enfermos, podemos estar haciendo evangelismo, podemos venir todos los domingos a los cultos y no faltar a ninguno de ellos. Pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos estamos viendo? El hecho de poder venir acá a este lugar, el hecho de hacer comunidad, de hacer iglesia. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve realmente? Entonces Pablo no está diciendo que los dones no sirven, ni el amor está reemplazando a los dones, pero los dones tienen que ir con algo fundamental que va a ser el amor, ¿no? El amor. En el versículo 1 dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. A los corintios les gustaba hablar en lengua. De hecho, hay estudios profundos acerca de la ciudad de Corintio y dice que en otros templos, no cristianos, sino que en templos paganos, se practicaba la glosolalia. Ni siquiera en un contexto de una comunidad cristiana. En templos paganos se cree que también se practicaba la glosolalia, el hablar en lenguas, que a los corintios les gustaba, porque era llamativo. Y por ahí en las iglesias pentecostales, carismáticas, también es llamativo, ¿no? El hablar en lengua. Y no lo estoy menospreciando, pero muchas veces entendemos y malentendemos la espiritualidad. Creemos que el que es el que más espiritual es el que más habla en lengua. Y no es el que más habla en lengua el más espiritual. El éxito de la iglesia no se basa en la cantidad de personas que hay en un templo. No se basa en cuántas personas hablan en lengua y en cuántas no. El éxito de la iglesia se va a basar en la capacidad de amar. ¿Cómo estamos? Echémonos un vistazo. ¿Cómo estamos, Lomas de Macul? ¿Cuál es nuestra capacidad de amar? ¿Cuánto estamos amando a la comunidad? ¿Cuánto estamos amando a los de afuera? ¿Cuánto estamos amando? ¿No? Ese va a ser nuestro éxito. Ese va a ser la medición de nuestro éxito, ¿no? Porque si hablamos por un tema de multitudes, tampoco no es un buen parámetro. Dice algo, sí, pero no es un parámetro para ver cuánto ama la iglesia. Recuerden que Jesucristo estuvo con pocos y estuvo con muchos. Estuvo con multitudes, pero la mayor parte de su tiempo estuvo con 12. Y muchas veces esos 12 ni siquiera estuvieron. ¿Se fijan? Entonces dice el versículo 1, solo hace ruido. Si somos una comunidad, por muy evangélica que seamos, y no hay amor, somos solo un centro social. Somos solo un centro religioso. Fuerte, ¿no? Somos ruido nomás, hacemos ruido. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces como iglesia hemos hecho ruido? Solamente ruido. Y saben que el ruido en algún momento empieza a ser molestoso. Increíble. El ruido de repente ya lo aceptas, pero ya cuando va pasando el tiempo ya no es algo agradable. El ruido es algo que quieres que ya se vaya. Y fíjate, hay muchas personas que a la iglesia no es atrayente. Muchas personas que no son cristianas y que no es atrayente las comunidades de fe. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, pero es que son incrédulos, estamos en un... ¿No? Pero muchas veces pasa porque nosotros hacemos ruido, pero no hay profundidad. Porque no estamos dispuestos muchas veces a amar, aún con todas las cosas que puedan tener las personas, ¿no?
En el versículo 2 dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Me encanta lo que dice Pablo. No soy nada, no somos nada. Y tiene que ver con la identidad. Si somos una iglesia llena de dones, si somos una iglesia que tiene buenos músicos, si hay un buen predicador, si tenemos una buena organización como iglesia, pero no tenemos amor, no somos nada. El no ser nada está hablando directamente con tu identidad. Directamente con tu identidad. Cuando no soy nada, Pablo está apuntando a la identidad. Cuando no soy nada, entonces tampoco soy iglesia. Cuando tú dejas de amar, dejas de ser iglesia. Está medio duro esto, ¿no? Está medio duro. Pero cuando yo dejo de amar, dejo de ser iglesia. Dejo de ser iglesia. Dejo de serlo. Por eso esta cuestión es tan importante, ¿no? Por eso este tema que Pablo va a dedicarle a los corintios es tan importante. Porque por ahí muchas veces empezamos a construir, por nuestras tradiciones, por nuestra idiosincrasia, empezamos a construir una falsa espiritualidad. Una falsa espiritualidad. Entonces, cuando habla Pablo de que nada soy, está apuntando a la identidad. Entonces dejamos de ser iglesia. Tú y yo no somos nada cuando dejamos de amar. Qué duras las palabras de Pablo, ¿no? Qué dura. Pero amén, amén, porque prefiero amar antes que estar lleno de dones. Y ojo con esas personas que dicen, yo no tengo ni un don. ¿No? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Todavía lo estoy buscando, ¿no? Pero ¿qué tal si nos preguntamos, ¿cuál es mi capacidad de amar? Cuando usted no sepa qué decir a alguien que no es cristiano, ame. Cuando usted no sepa qué responder ante esas preguntas difíciles que nos ponen a nosotros los cristianos, ¿no? ¿Le han puesto una pregunta difícil? ¿No? Una vez estaba un chico que conversando y fumaba marihuana y me dijo, oye, si la marihuana es buena, si el Señor la creó. Y claro, el Señor la creó. Pues. Preguntas buenas, ¿no? Y tantas preguntas buenas que nos hacen y que muchas veces nosotros no sabemos qué responder. Probablemente usted no va a tener todas las respuestas, aunque hay una necesidad imperiosa en que nosotros debemos adquirir conocimiento, porque nuestra fe no es una fe así a tontas y a locas, es una fe que tiene argumentos. La fe que nosotros seguimos es una fe lógica, es una fe que tiene argumentos, es una fe que puede ser respondida. ¿Me entienden? Pero aún así, cuando usted no sepa qué decir, ame. Ame. Y el Señor Jesucristo va a ser conocido por el amor que usted tiene. No por las palabras que dice, sino por el amor que usted tiene. Yo estoy seguro que aquí hay muchas personas que les ha costado un montón predicar el Evangelio, pero han tenido un amor precioso con las vecinas, con los vecinos, con la gente en su barrio. Yo estoy seguro que hay personas acá que las conocen en el barrio la conocen, porque ha sido una persona generosa, que ha amado, que tal vez no se destaca por hablar mucho, pero sí ha amado. Y esa persona, las comunidades lo identifican. A mí me encanta cuando conozco hermanos, hermanas, y la conoce el barrio, y la saludan, y estamos como, uy, la conocen a todo el mundo esta persona, ¿no? Porque tiene una buena reputación, porque ha dado un buen testimonio, y eso es precioso. Entonces, cuando Pablo dice, nada soy, entonces apunta a la identidad de nosotros. ¿Quieres ser iglesia? ¿Queremos formar comunidades de fe? Entonces amemos. Si no amas, no eres iglesia. ¡Wow! Versículo 3. Fíjense. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nada gano. No hay ganancia. No hay ganancia. Muchas veces
Muchas veces hacemos cosas para que funcionen y muchas veces no funcionan. Y nos cansamos, ¿no? Nos cansamos porque queremos hacer cosas que generen algo, ¿no? Que generen algo. Pero muchas veces, por la falta de amor en la iglesia, no hay ganancias. Muchas veces quisiéramos tener personas no cristianas que lleguen los días domingos, pero no hay ganancia, ¿no? Porque el amor se está apagando. Entonces podemos hacer muchas cosas lindas. Miren, fíjense que lo que muestra el apóstol Pablo son cosas que posiblemente hace una persona que ama. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo y no tengo amor, nada gano con eso. Nada gano con eso. Fíjense que son cosas súper positivas, cosas que hasta yo, si me pongo a pensar, no sé si lo haría. Fíjense, ¿no? Y en el versículo 4 empieza a definir qué es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, ¿no? Entonces, cuando leemos estos versículos, nosotros decimos, esto no calza con mi vida. Porque en algún área del amor que yo tengo, fallo. Fíjense que vamos a fallar en una. O hay algo o falta que ese amor se desarrolle en nosotros. El amor es paciente. El amor es paciente. El amor no es envidioso. El amor no se presume. El amor no es violento, no es egoísta. ¡Wow! Tremendo. El amor no se irrita, no se enoja, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros, si nos comparamos con este amor que está hablando el apóstol Pablo, estamos en el horno. ¿Cierto? Estamos en el horno. Algo me falta de eso. Voy a hablar por mí. Algo me falta. ¿No? Algo me falta. Menos mal que el apóstol Pablo no está hablando del amor de Corinto. Aquí el amor que está hablando, ustedes saben que el amor para los griegos son tres, ¿cierto? Son tres. Y el amor que está hablando acá es el amor ágape, un amor perfecto. Es el ágape, es el amor perfecto, es un amor incalculable, es un amor divino que tiene que ver con las deidades de los griegos. Entonces, de ese amor del griego, Pablo lo va a poner para decir, este amor ágape le cabe justo y preciso a Dios, al Dios nuestro, al Dios no conocido, al Dios que decidió amarte, a ti y a mí, sin ningún requisito. ¿Te acuerdas cuando descubriste que el Señor te amó? ¿Te acuerdas aquel día que dijiste, el Señor me ama, pero no me pide nada a cambio? Solamente me amó, solamente me amó. Entonces, la definición que está haciendo el apóstol Pablo y el ejemplo mayor es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo, es el amor del Señor. Es el amor del Señor. Fíjense, está definiendo el amor del Señor. Es posible es posible que yo te dé algo sin amarte. Es posible que yo te dé algo sin amarte, pero es imposible amar y no dar. Porque el amor es así, el amor va a ser generoso. El amor es generoso, el amor va a entregar. Entonces nos tenemos que entregar, tenemos que entregarnos entre nosotros, tenemos que darnos. Es
posible dar sin amar, pero es imposible amar sin dar. Fíjense primera de Juan, acompáñenme a primera de Juan. Acompáñenme a primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Y dice así, es primera de Juan, ¿cierto? Sí. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Juan no se la manda a decir con nadie. Juan es blanco o negro. Se van a fijar que también el perfil de los apóstoles es así, ¿no? Especialmente el perfil de Juan. El perfil de Juan es así. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, o sea, si yo tengo y veo tu necesidad y no te doy, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios habita en ti? De otra forma, ¿cómo puedes decir que eres iglesia si no das? De otra forma, ¿cómo puedes decir cristiano? ¿Cómo puedes decirte que eres cristiano si no das? ¿Te fijas? Juan va a ser así, Juan va a ser tajante. Juan es blanco o negro. Juan dice, ¿eres cristiano? Muy bien, demuéstramelo. ¿No? ¿No pecas? Entonces haces a Dios mentiroso. O tú no pecas o Dios es mentiroso. Una de dos. No salimos de ahí. Es blanco o negro. Y Juan se las va a mandar, ¿no? Juan va a ser tajante, ¿no? Y Pablo también. Pablo en algunas cosas va a ser más, va a atrasar, va a dar más, va a decir, no va a ser tanto como Juan. Juan va a ser más así. Pablo va a decir, pero bueno, los gentiles no necesitan circuncidarse. Veamos ese tema. Los judíos si quieren se circuncidan, aunque no sirve para nada. Pero dejemos que los gentiles se circunciden. No, Juan era así. ¡Pah! ¿No? Entonces vamos a ver también, a medida que van escribiendo los autores bíblicos, van a ver algunas diferencias también entre ellos, ¿no? Pero van a apuntar a lo mismo, van a apuntar al amor, ¿no? Van a apuntar al amor. Pero hay una buena noticia, iglesia. Yo sé que cuando leemos el amor en Corintios 13, nos queda grande la camiseta, nos queda grande. Decimos, bueno, me falta mucho por desarrollar el amor, pero hay una buena noticia. Está en el versículo 8 la buena noticia. Fíjense, el amor jamás se extingue. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas van a terminar y el conocimiento incluso se va a agotar. Pero el amor no se va a extinguir. Hay una buena noticia, iglesia. Vas a seguir siendo amado aún en tu lecho de muerte. Seguiremos siendo amados aún después de la muerte. Dios te seguirá amando porque el amor de Dios no va a dejar de existir. ¿Hay un amor más perfecto que ese? Que aún tú cuando te mueres ¿te siguen amando? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué hermoso es Dios. Porque el amor de Dios no se extingue, no se apaga. El amor de Dios es eterno. Va a trascender más allá de nuestra vida aquí en la tierra. Y esa es una buena noticia, ¿no? Otra buena noticia es que nuestro amor es corregible. Usted y yo podemos ir perfeccionándonos en el amor según Corintios capítulo 13. ¿Por qué? Porque el amor nuestro, el amor de la iglesia es corregible, se perfecciona, madura, crece y se puede desarrollar. ¿Amén? Así que arriba el ánimo, porque lo que dice Corintios 13 se refiere al amor de Cristo, ¿no? Es a lo que debemos aspirar, sí. Tenemos que aspirar a eso, ¿no? Pero sabemos que nuestro amor es imperfecto.
nuestro amor se tiene que desarrollar. Por ahí, en donde más se va dando cuenta uno la capacidad que tiene de amar es con su familia. Porque es con la mayor parte del tiempo con la que pasamos, ¿no? Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos. Ahí tú te das cuenta cuál es tu capacidad de amar, ¿no? Por ahí a veces tenemos muy poca paciencia en la casa, ¿no? Y afuerita la paciencia brota. ¡Ting! Brota la paciencia, ¿no? Pero cuando estamos adentro, somos unos gruñones, ¿no? Somos unas personas que no tienen paciencia, ¿no? Entonces, ojo, porque la vida en comunidad tiene esto. Tiene esto, se puede dar muy fácilmente el hecho de que nosotros podamos vivir doble vidas, ¿no? Estamos al filo de la espada, ¿no? Está muy a flor de piel el que nosotros podamos vivir una doble vida, una vida que proyectamos y nuestra realidad, Que el Señor nos ayude, ¿no? Es por eso que en el versículo 11 dice que cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño, ¿no? Bueno, esto se lo decía a los corintios, porque ya Pablo ya le había dicho, ustedes son niños, le dijo, ustedes siguen tomando leche y todavía no tienen la capacidad de comer comida sólida. Entonces los niñitos eran los corintios, por eso va a volver a hacer esta analogía de los niños. Yo cuando era niño pensaba como niño, hacía cosas de niño, pero hay un momento que ya basta, ¿no? Hay que crecer, ¿no? Estamos en una sociedad en donde si bien hay etapas, hay ciertas etapas, niñez, adolescencia, preadolescencia ahora, adolescencia, juventud, ¿no? Jóvenes mayores, adultos, tercera edad, ancianos, ¿no? Pero estamos en una sociedad tan compleja, en que las etapas no se sabe con exactitud ahora cuándo empieza y cuándo termina. Puedes ver a una persona de 30 años siendo adolescente, en la etapa de adolescencia, en los tiempos de hoy. 30 añitos, adolescente. Puedes ver a una chica de 15 años con una capacidad de madurez tremenda, como que si tuviera 30, con una capacidad de tomar decisiones, con una capacidad de tener claras las cosas, para dónde va la micro. 15 añitos. Hay personas adultas que siguen teniendo inmadureces, de las mismas que tuvo hace tanto tiempo. Entonces estamos en una sociedad en donde ya no sabemos dónde comienza la adolescencia y en dónde termina, ¿no? Porque yo puedo ser joven, pero por ahí, quién sabe, ¿no? Y eso es tremendo. Entonces nosotros tenemos que entender y empezar a ver cuál es nuestra temporada, en qué estamos nosotros. Soy adulto, sí, soy viejito ya, barbita, ya me empezaron a salir canitas a mí. Pero la verdad, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy teniendo los 30 que corresponden? Entonces, éramos como niños, pensábamos como niños, pero ahora somos adultos. Por lo tanto, tenemos que pensar como adultos, tenemos que tener esa capacidad de madurar, iglesia. Tenemos que tener esa capacidad. El versículo 12 dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Los espejos del siglo I, los espejos de la antigüedad no son los espejos de ahora. ¿Han visto un espejo antiguo? ¿Sí? Los espejos antiguos eran de bronce o de cobre, generalmente. Y tú ves un espejo y no te ves nada. No ves nada, no veían nada. O sea, una viejita, se veía, las arrugas no se veían en ese espejo. Las arrugas no se ven, ¿no? Los puntos negros no se veían, ¿no? No se veía nada. Vean un espejo. Entonces,
Por eso Pablo va a hacer esta analogía. Dice, ahora vemos de manera indirecta y velada. O sea, no vemos completamente la realidad, no tenemos el conocimiento completo. Como en un espejo, claro, no en el espejo de ahora. Ahora tú te miras en un espejo y te ves, te ves la papada, los puntitos negros, las arrugas. Yo tengo ojeras, estoy luchando con las ojeras. Me veo la ojera y digo, Señor, un día me voy a tropezar con mi ojera. Pero el espejo de la antigüedad era así. No se veía nítidamente, no se veía claramente. Y ahora el apóstol Pablo va a estar hablando de que cuando tengamos ese encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo, ahora está hablando de eso. Ahora está hablando de cuando lo veamos cara a cara. Va a decir, hoy no vemos completamente y hoy, iglesia, no seguimos viendo completamente. Así que nosotros, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos. Esas preguntas que nosotros no podemos responder. Dejemos de mentirle a la gente, ¿les parece? Y no proyectemos una falsa espiritualidad a la gente, menos a la gente de allá, ya mintámoslo entre nosotros. Pero la gente de afuera, no digámosle a la gente que no sabemos todas las respuestas. ¿O cómo le explica a usted que su hija partió siendo jovencita? Me acordé de la historia de mi hermana. ¿Cómo le explico yo a mi hermana? ¿Cómo le explico yo eso? Cuando mi hijo Elías estuvo en la UCI por 3 días, un fin de semana, cuando tenía 1 añito, estaba súper mal. Y me recuerdo que se acerca un hermano y me dice, me toca la espalda y me dice, no se preocupe, hermano, que todas las cosas que vivimos nosotros nos pasan por algo. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Sacó hasta un versículo bíblico. Muchas veces nosotros queremos decir algo, porque esta es nuestra idiosincrasia, ¿no? Y yo que quería mandarlo a la chuña al hermano. Yo no le quería, yo no espero que cuando usted vive un momento tan duro en su vida, que vengan con un versículo bíblico. Discúlpenme, hermano. Discúlpenme. O que me vengan con una respuesta cuando no lo hay. No lo hay, no va a haber. Iglesia, acostumbrémonos a que van a haber respuestas que no van a ser comprendidas hasta su muerte. Porque vemos poco, porque no vemos nítido. Pero cuando lo veremos cara a cara, no solamente vas a saber todo lo que viviste, iglesia. ¿Por qué viviste una infancia tan dura, tan difícil, tan horrorosa, tan dolorosa? ¿Por qué en la etapa de tu adolescencia te ocurrieron cosas que no deberían haberle ocurrido a un adolescente? ¿Por qué viviste un matrimonio que no funcionó? ¿Por qué, Señor? ¿En qué momento fallé? Hay respuestas que no vamos a saber, iglesia. Y no se caliente la cabeza con esas respuestas, con esas preguntas que no va a poder responder. Algunas sí, algunas el Señor se las va a aclarar, pero otras no. Y no intente ser usted la voz de Dios para responderle a otros hermanos cuando hay respuestas que no se pueden responder. Es difícil, pero creo que debemos erradicar eso en nuestra idiosincrasia. Querer responder todo, especialmente a los de afuera. ¿Y qué tal si escuchamos? ¿Y qué tal si lloramos con los que lloran? Me encanta esa, ¿no? Si lloramos con los que lloran. Usted y yo no tiene todas las respuestas. Mejor abracemos, mejor lloremos, mejor entendamos que el Señor va a tener el control, aún en los momentos más complejos de nuestra vida. Porque hoy usted y yo vemos un espejo que es el espejo del siglo I de la antigüedad. Entonces veremos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta,
pero entonces conoceré tal y como soy conocido. A ver si invito a los músicos un poquito para que ya estemos terminando. Ahora pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Va a decir, pero el amor es lo más importante. El amor es lo más importante. Yo estoy seguro que usted y yo tiene preguntas no respondidas, iglesia. Hay preguntas no respondidas. Y quiero que podamos descansar en el Señor. Podamos descansar. Hay cosas que usted vivió y que hasta el día de hoy no las entiende. No las entiende. Porque hay muchas cosas que nosotros vivimos y que estuvieron fuera de nuestro alcance. Fuera de nuestro alcance. No había nada que hacer. Y las cosas ocurrieron igual. Hay personas que en un momento en su vida, un día, les cambió la vida para siempre. Les cambió la vida para siempre. Fue solo un día. Un día bastó para que su vida se hiciera añicos. Para que su vida cambiara completamente. Completamente. Bastó solo un día. Para que lleve un dolor hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Quiero decirte que el dolor sí se puede ir. La pregunta no, pero el dolor sí se puede ir. Sí se puede ir. Quiere que usted y yo descansemos en el Señor. Esto también tiene que ver con la fe. Esto también tiene que ver con descansar en Dios. Señor, ¿por qué? ¿Le parece si usted y yo le entregamos los por qué al Señor? ¿Les parece si le entregamos a los por qué? Especialmente esas muertes repentinas, especialmente esas personas que nos dejaron y que nosotros hubiéramos querido que estuviesen más tiempo con nosotros. Señor, un par de añitos más. Señor, un tiempito más, papá. Lo necesito tanto a esa persona. Necesito tanto a esa persona que hoy por hoy no está conmigo. Papá, viví una etapa en mi vida en que cambió completamente mi realidad. Vivo cargando una cruz que no es tuya, Señor. Vivo con una cruz cargada que yo decidí tomar hace tanto tiempo. Cuando nunca sentí un te amo de parte de mis padres. Cuando fallé en ese primer matrimonio, pensando que era un matrimonio de Dios. ¿Quién sabe? Cuando vi partir a la persona que más amaba en mi vida. Cuando la persona que más amaba me hizo un daño que pareciera que fuese irreparable. Papá, nosotros en esta hora te queremos entregar los por qué. Te queremos entregar los por qué, papá. Queremos confiar plenamente en ti. Queremos decirte, Señor, que confiamos en ti. Confiamos, papá, en tus promesas. Confiamos que un día te veremos cara a cara, como dice Corintios 13. Y podemos conocer lo que hoy no conocemos. Incluso dice tu palabra que vamos a conocer cómo fuimos hechos, cómo somos realmente nosotros, cuáles fueron nuestros pensamientos más profundos. Tu palabra dice que sabremos cómo fuimos conocidos, cómo fuimos hechos. Papá, tendremos un conocimiento nuevo y descansamos en eso y te entregamos los por qué. Descansamos, papá, en los por qué, te los entregamos. Te entregamos ese dolor que ha perdurado en el tiempo porque no ha tenido una explicación lógica en mi vida. Ni siquiera tu palabra me ha podido responder el dolor. Pero confiamos. Pero hemos decidido confiar en ti, confiar, Señor, en esa esperanza gloriosa de poder verte cara a cara, Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso día será ese! ¡Qué hermoso día será cuando te veremos cara a cara! Y cuando nuestro conocimiento será completo.
Pero aún así, papá, el relato de Corintios 13 termina diciendo, la fe es importante, la esperanza es importante, pero el amor es mayor. El amor es mayor. ¿Cuánto te ha amado el Señor? ¿Cuánto te ha amado el Señor? ¿Cuánto te ha amado el Señor y te aceptó así tal como eres? Te abrazó con tus harapos sucios, con tus harapos viejos, sucio más por dentro que por fuera. Pero esa es la suciedad más terrible, una sociedad que nadie ha atrevido a limpiar. Hemos estado tan sucios que nadie ha querido tomar esta suciedad más que Cristo Jesús. Así que hoy el Señor te vuelve a abrazar, te vuelve a limpiar, te vuelve a perdonar. Sigue diciéndote hasta el día de hoy, aún con todo lo que hemos fallado tú y yo, te sigue diciendo, te perdono, te doy una nueva oportunidad. Sé que fallaste, sé que me fallaste, pero te sigo perdonando, te sigo amando, sigo buscándote todos los días para poder establecer una conversación contigo. Sigo esperándote en tu habitación, en tu cuarto, sigo esperándote. Hoy te doy una nueva oportunidad. Y nosotros la queremos tomar, y nosotros queremos tomar esa relación que habíamos dejado botada y de lado contigo. Hemos podido venir a la iglesia, pero hemos dejado de construir esa habitación permanente contigo. Y hoy queremos retomar lo importante, lo esencial contigo. Papá, hoy nos volvemos a comprometer de nuevo contigo. Papá, para establecer de nuevo una relación contigo y empezar a construir paso a paso una relación permanente, una relación sólida, papá, porque entiendo, Señor, que cuando empiezo a acercarme a ti, tú empiezas a dilatar este amor pequeño que yo tengo en mi corazón y empiezas a darme una capacidad de amar increíble, incalculable, y empiezo a amar a esas personas que me caen mal, y empiezo a amar a esas personas que son diferentes a mí, y empiezo a amar a esas personas, a esos familiares que por ahí nunca estuvieron de acuerdo con mi fe, y empiezo a amar a la gente del barrio. Y quiero decirte, iglesia, que la gente, que las personas te van a conocer no por tus habilidades, no por tu conocimiento, sino por tu capacidad de amar. Ese es el centro del éxito de la iglesia, la capacidad de amar. Bendito Dios, ayúdanos a amar. Perdónanos por no amar, Señor. Tu palabra en Romanos capítulo 12 dice que tu amor sea sin fingimiento. Entonces existe una estrecha posibilidad de que nuestro amor sí sea fingido, de que nuestro amor solamente sea una careta, solo sea superficialidad, Padre. Pero Pablo nos llama en Romanos de que nuestro amor sea sin fingimiento. Papá, ayúdanos a tener un amor transparente, Señor, un amor genuino, un amor real, Padre, en el nombre de Jesús. A ver si cantamos una. Gloria al Señor.